poder blando de un país. Y en el caso de Paraguay, esto el profesor Manfredi, que lo sepa, ¿verdad? Poder duro, por lo cual el poder blando cobra una importancia fundamental. De ahí que la diplomacia pública esté llamada a cumplir un rol protagónico dentro del desarrollo de lo que es la diplomacia paraguaya. Y la defensa de sus intereses, las negociaciones, la obtención de información por medios lícitos y el fomento de las relaciones amistosas. Si nos detenemos a pensar estas 5 funciones que están en la Convención de Viena, veremos que se trata, todo es comunicación, o sea que la labor diplomática está centrada en la comunicación. También a nivel académico, hoy día se dice que ya no tiene sentido porque las técnicas convencionales y las nuevas técnicas para ejercer la labor diplomática están prácticamente fusionadas. Dicho esto, a modo teórico, el profesor Manfredi conozca un poco es conveniente comentar que hay un nuevo plan estratégico institucional de la Cancillería Nacional, del Ministerio, que es un plan estratégico 2021-2025, donde se dio un salto cualitativo muy importante exteriores de Paraguay, donde la diplomacia pública ni siquiera era mencionada. En el actual plan estratégico se establece que se va a ejecutar la diplomacia pública de manera transversal a los 4 ejes estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. De esta forma, nuestro ministerio dio un salto cualitativo muy importante al reconocer la importancia de la diplomacia pública. Se puede señalar, sin embargo, que en el plan estratégico del ministerio tal vez falte un poco de concreción, en el sentido que no hay una hoja de ruta todavía para impulsar la diplomacia pública y tampoco hay una entidad orgánica al interior del ministerio que sea la encargada de impulsar, de implantar la diplomacia pública al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero sí es importante que se haya establecido como una política transversal a todas las estrategias que desarrolle el Ministerio de Relaciones Exteriores. Finalmente, con este seminario web que estamos haciendo hoy, queremos iniciar una discusión interna dentro de lo que es la Cancillería y de los diplomáticos paraguayos sobre el valor que puede tener la diplomacia pública en varios aspectos. Y citaría que uno es la defensa de los intereses nacionales, también es que se conozca y se valore la tarea del servicio diplomático y consular de la República, y por supuesto, finalmente, democratizar y legitimar las políticas públicas al interior de... Bueno, esto que sirva solo para preámbulo, para situarnos un poco a nivel teórico y a nivel de cómo está la Cancillería Nacional en el tema de diplomacia pública, y sin nada más le quiero dar la palabra al profesor Manfredi para que inicie su charla. Muy bien. Adelante, profesor. Aquí estoy, estaba tocando el micrófono. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, tanto a la Asociación de Funcionarios de la República del Paraguay como al Centro Benjamín Aceval, por darme esta oportunidad de participar hoy en esta conversación pública acerca de cuál es el desempeño de la diplomacia pública, las características principales y quizás algunos retos que tenemos sobre la mesa, ¿no? Mi intención es plantear 5 o 6 ideas de partida que tienen que ver con algunas de las ideas que ha expuesto la embajadora en un principio, que van a ver después, y también en alguna idea de que el propio embajador Medena ha mencionado. Me quedo con esa idea de legitimidad
oportunidad porque nos va a servir para acompañarnos durante esta presentación, ¿no? Seguidamente yo plantearé algunas ideas de cómo construir ese futuro o ese camino y estaré encantado de que haya una buena conversación, unas buenas preguntas y que se me pongan en dificultades, que para eso hemos venido, para poder debatir, avanzar y conversar sobre cuál es el desempeño de la diplomacia en este entorno, ¿no? Lo primero que yo haría sería citar algunas de las claves fundamentales de cómo veo yo la diplomacia en el mundo actual, ¿no? Yo creo que la diplomacia pública, como la hemos entendido en los últimos 60 o 50 años, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues era una actividad propia de Estados Unidos, quizás de algunos países europeos y poco más. Hoy la diplomacia pública no es un lujo de estos países. Sucede que la diplomacia es pública. Sucede que la diplomacia en esos 4 ejes estratégicos o cualquier otro, al final se desarrollan en el espacio público, ¿no? Yo creo que esto es relevante para explicar cómo entiendo yo la diplomacia pública en el mundo contemporáneo, ¿no? Decía el manifiesto Clutrain, los mercados son conversaciones. Yo creo que la diplomacia ha entrado en esa dinámica. La diplomacia son conversaciones. Lo que sucede es que además son públicas, ¿no? Aquí tengo estos tweets sacados recientemente de la crisis de Ucrania, de Macron respondiendo en público a una carta en público que le manda Boris Johnson, o el propio Ministerio de Ghana reclamando unas ideas al Foreign Office británico, ¿no? Yo creo que por eso la diplomacia pública es a día de hoy un activo de la política exterior, igual que lo puede ser la política comercial, igual que lo puede ser la política de defensa o la política de vecindad y migraciones. Dentro de esas líneas maestras, la diplomacia pública tiene un peso principal. Y permítanme que subraye una y otra vez y todas las veces que haga falta, la diplomacia pública es una política pública. Igual que lo son otros activos dentro del ministerio, igual que lo son otros activos dentro del gobierno, se tiene que decidir cómo se ejecuta esa política pública, quién la dirige, cómo se financia, cómo se evalúa, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, etc. Y por supuesto, en esta primera clave, cuando hablo de una diplomacia pública, hablo de una diplomacia pública y en tiempo real. Ahora ya no nos podemos limitar a pensar que la diplomacia pública va a ejercerse en el largo plazo. Tengo en mi cabeza ahora el ejemplo de las becas Fulbright, abono a unos estudiantes para que dentro de 10 años ocupen posiciones relevantes y espero que entiendan cuál es la posición de Estados Unidos y puedo esperar 10 años. Hoy esto no sucede así. Hoy esto, quizás propio característica de nuestro tiempo, vivimos asfixiados por la prisa, por Twitter, por redes sociales, por rápidamente dar una respuesta. Esto también afecta a nuestro trabajo. ¿Cuál sería entonces la misión de esa diplomacia pública como activo y como eje de una política exterior? A mí me vienen a la cabeza 3 ideas. Lo primero, como mencionaba el embajador, legitimidad. Lo primero es legitimidad, es contar lo que estamos haciendo, es explicar cuáles son nuestras políticas, cuáles son nuestras prioridades, nuestras preocupaciones, nuestras dinámicas internas y externas, intentar construir legitimidad en torno a la política exterior. La segunda idea es la atracción. A mi cabeza viene rápidamente la idea de atracción turística o de inversiones o relaciones comerciales o cualquier tipo de dinámica que suponga posicionarse y hacernos ver en el entorno, ¿no? Puede ser también la opinión pública o frente a los aliados o frente a los no tan aliados, ¿no? Por eso la tercera clave, en mi opinión, sería la diplomacia pública como un mecanismo de colaboración o competencia. Cuando digo que la diplomacia es pública, significa que hay más actores participando. Por tanto, podemos plantear escenarios de colaboración de forma más eficiente, de forma más sencilla que en otros escenarios más secretos o confidenciales. En esa colaboración, a mi cabeza rápidamente vienen las ciudades, los gobernadores, las universidades, los sindicatos, las empresas, la sociedad civil, las celebrities, las personas del mundo de la cultura. Con ellos podemos colaborar en público de forma más rápida, más activa, más dinámica, con el ánimo de cumplir objetivos de creo que esto es relevante porque, repito, ¿no? Legitimidad para conseguir nuestros objetivos, atracción para tener más aliados potenciales y ya veremos si colaboración o competencia para poder conseguir nuestros objetivos. Un poco en línea de este plan
estratégico que mencionaba el embajador, la diplomacia pública necesita una estrategia, ¿no? Necesita eso que yo llamo RPV, y esto forma parte de ese diálogo interno que tiene que tener la Cancillería para pensar cómo se ejecuta una política exterior. RPV, que aparte de ser un gran acrónimo que funciona muy bien para mis clases, RPV significa recursos, procesos y valores. Si no tengo estos tres elementos, no tengo una estrategia. Tengo un documento, tengo un papel, tengo una idea, pero no tengo una estrategia. RPV significa recursos. Recursos significa tres cosas: tiempo, dinero, personas. Tiempo significa que una estrategia no va a resultar positiva en un año, ni 15 días, ni 15 meses. Necesito tener luces largas para saber dónde está el horizonte, dónde quiero conducirme, cuáles son mis posibles líneas, cuáles son mis posibles riesgos, cuáles son los modos en los que quiero desempeñarme en mi entorno dentro del Mercosur o con la Unión Europea o en las reinversiones con China o la relación con Estados Unidos. Ese largo plazo, ese tiempo, digámoslo así, es importante. Tiempo es también porque la diplomacia pública, ya se lo pongo sobre la mesa, requiere personas que tienen un tiempo limitado como todos nosotros y que van a tener que dejar de hacer cosas para empezar a hacer otras cosas. Van a tener que dejar de, a lo mejor, mandar notas verbales al ministerio para empezar a hacer campañas de comunicación, empezar a entender la analítica web y la analítica de las redes sociales. Van a tener que dedicar tiempo a comprender cuáles son las tendencias locales, van a tener que entender quiénes son y entrevistarse quizás con ellos los actores locales que dominan la esfera digital. A día de hoy nos parece un disparate quizás conectar, contactar con un influencer, con un youtuber o con un tuitero, pero a lo mejor en alguna de nuestros destinos resulta que para desempeñar una campaña de comunicación necesito conectar con una comunidad que está en la diáspora y esa comunidad tiene un blog o tiene un Twitter o tiene un canal de YouTube. Esto es tiempo, esto es tiempo. Por eso quiero subrayar una y otra vez. Necesitamos una persona que haga este trabajo, necesitamos saber hacia dónde va y necesitamos dinero. Necesitamos dinero para, bueno, pues para contratar o no campañas de publicidad, para contratar o no un servicio de comunicación, para contratar o no un servicio de marketing. Para todo esto necesitamos recursos, ¿no? Los procesos, en línea de lo que marcaba el embajador, tiene que ver con la idea de hoja de ruta, tiene que ver con la idea de institucionalización, tiene que ver con la idea de quién toma las decisiones, cómo se rinden cuentas, cuáles son los indicadores de rendimiento, cuáles son las necesidades que se vienen a cubrir y cómo vamos a, como yo diría, cómo vamos mañana a empezar nuestra campaña de diplomacia pública, ¿no? Si tenemos marcada una hoja de ruta va a ser mucho más sencillo saber cuándo nos estamos desviando y saber cuándo estamos acertando. A mí, en mi experiencia en dirección pública, siempre digo, ¿no? Los recursos son limitados, la R siempre es limitada, por tanto hay que saber elegir y sobre todo hay que saber descartar, hay que saber priorizar, identificar cuáles son nuestros activos, cuáles podemos potenciar y cuáles tenemos que descartar o bueno, que posponer, ¿no? Yo cuando leo los planes de diplomacia pública de algunos compañeros, de algunos países, de algunos entornos en los que he podido colaborar, lo primero que tenemos que tener claro es que esa hoja de ruta marca 1, 2, 3, 5, 6, 7 acciones, no marca 100 acciones. Si los procesos son muy complicados, significa que no los vamos a cumplir, significa que va a ser más tarea burocrática que efectividad. Por tanto, si tenemos claro cuál es la hoja de ruta, si tenemos claro hacia dónde vamos, va a ser más fácil que esos procesos nos permitan alcanzar nuestros objetivos, ¿no? La V, decíamos, tiene que ver con los valores. Aquí, en línea con lo que mencionaba la embajadora, lo primero que tenemos que hacer es pensar nosotros, dentro de nuestro país, dónde queremos conducirnos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, por dónde queremos conducirnos en la política exterior. Los valores tienen que ver con nuestra forma de entender el mundo, con la defensa de determinadas actitudes o de determinados criterios
y en definitiva tiene que ver con la esencia de esa política exterior, ¿no? Para ejecutar la diplomacia pública, el mecanismo que yo señalo, no los instrumentos, que los instrumentos los podemos ver en otro momento, es esto que llamamos narrativas estratégicas, ¿no? Que tiene que ver, en primer lugar, con la posición de Paraguay en el mundo. Tiene que ver con dónde queremos estar, cómo nos percibimos, cómo nos perciben los vecinos. Aquí sí, hay que saber que hay estereotipos, hay que saber que hay prejuicios, y esto hay que saberlo. Hay que saber qué opinan mis vecinos, qué opina la Unión Europea de mí, qué opina Estados Unidos, qué opina España, qué opina China, qué opina Brasil, qué opina Uruguay. Si no tenemos este conocimiento, digamos, de opinión pública, va a ser muy difícil acertar con las campañas. ¿Por qué? Porque esa posición nos da una idea de cuál es nuestra fortaleza, cuál es nuestra debilidad, cuáles son nuestras posibles alianzas, cuáles son nuestras posibles debilidades o nuestros riesgos y cuáles son, en definitiva, las líneas que nos permiten construir el proyecto. En segundo lugar, las narrativas estratégicas se construyen con políticas. Es decir, hay que ser concretos, ¿no? Hay que bajar, como decía el embajador Medem, hay que bajar esas ideas generales al día a día, a la acción, a la carpeta que se lleva el embajador a su destino y que dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Empiezo por aquí, empiezo por allá, empiezo por A, empiezo por B. Esa política es lo que nos va a permitir construir una diplomacia pública. Permítanme recordar otra vez la primera diapositiva. La diplomacia pública es una política pública, no es una campaña de publicidad, no es contratar unas acciones en Facebook o en Google, es pensar qué políticas estoy ejecutando, cómo lo voy a hacer y cómo afecta esto a la reputación de mi país en el exterior. Si yo tengo esto claro, va a ser más fácil defender esa política. Y evidentemente vuelvo a la idea. Esa narrativa estratégica tiene sentido cuando se alinea con los valores de la política exterior. Esto es importante. Hemos dicho, la diplomacia opera en público. Por tanto, va a haber seguimiento de las acciones que hacemos. Nos van a preguntar o nos van a interrogar si estamos atendiendo pues, este compromiso con el cambio climático, aquella idea de la diplomacia feminista o cualquier tipo de compromiso que hayamos adquirido en la región. Nos van a preguntar por eso y nos van a juzgar en función de esos valores que hemos elevado, que hemos presumido, que hemos querido compartir, ¿no? En el diseño y en la ejecución, permítanme mencionar la idea de la semiótica digital. Este es el mundo en el que estamos. El mundo en el que estamos es donde Harry y Meghan van a estar en una serie en Netflix, donde el ministro de Asuntos Exteriores ruso tuitea sobre su posición respecto de Ucrania. He traído estos tweets antiguos porque son de la crisis de Crimea de 2014, precisamente porque esto está aquí, esto está sucediendo ahora. Esto no es una opción, esto no es un a lo mejor, esto no es cómo podríamos desempeñarnos, sino esto es lo que sucede en el mundo actual. Por eso no podemos construir una diplomacia, luego una diplomacia pública y luego una diplomacia digital. No, no, esto va todo unido, va todo al mismo tiempo. El público, cuando está aquí, a este lado, cuando está en su casa, no percibe las acciones de forma aislada, no dice, bueno, esto es digital, bueno, esto es público, bueno, esto es cultural, bueno, esto es económico. Al final tiene una imagen única del país y tiene una imagen única del gobierno y tiene una imagen única de lo que sucede a su alrededor. Por eso hay que evitar, retomando la primera línea, que esa institucionalización, que esa hoja de ruta, bueno, pues, que degeneres en burocracia, en silos, en esto lo lleva economía, esto lo lleva seguridad interior, esto lo lleva migraciones. No, al final, todo esto tiene que ir alineado en cierto mensaje. Pero ¿dónde estamos? ¿No? Sería importante también señalarlo. Para ejecutar una diplomacia pública hay que saber que estamos en un entorno donde hay más coberturas, hay menos periodistas sobre el terreno, hay más ciudadanos empoderados. Bueno, todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo cuenta su historia. Hay que saber dónde estamos, porque eso nos va a afectar como ministerio, como Cancillería, nos va a afectar en la idea de que esto que llamamos la mediatización de la política exterior, ¿no? Estamos condicionados porque las negociaciones son en público, porque todo el mundo opina sobre la acción exterior de un país, porque
la diplomacia ha dejado de ser una actividad discreta, al final tenemos a periodistas, a ciudadanos, a militares, a opinadores, a think tanks, a universidades, todo el mundo dando su opinión acerca de cuáles son las acciones y los principios de la política exterior del Paraguay. Esto sucede, insisto, no conviene quejarse mucho, conviene analizar dónde estamos y quiénes operan en esta actividad. O sucede también en un entorno de declive del periodismo internacional, donde cada vez es más difícil contar con interlocutores desplazados sobre el terreno, de calidad, que nos permitan construir una narrativa. Por decirlo de forma más directa, el ministerio, el diplomático, el embajador va a tener que operar mano a mano, seguramente, con periodistas, con corresponsales, con editores, con profesores universitarios, con lobistas. Por supuesto, permítame una mención mínima a esta cultura política de la posverdad, a esta idea de que las emociones están dominando el mundo, y eso significa que las emociones nos llevan a que funcionen nada más que regular los hechos factuales y en cambio funcionen muy bien todas las políticas de la memoria, de la nostalgia, del pasado. Esto es lo que está sucediendo. Hay que tenerlo en cuenta para saber dónde estamos, cómo se construye la epistemología, cómo se construyen los mensajes y también cómo lo perciben los actores, ¿no? Cómo la opinión pública recibe estos mensajes en función de cuando yo esté sentado, lo recibo de una manera y lo recibo en mi móvil y estoy predispuesto a una cultura de la emoción, a una cultura de la información. Bueno, pues hay que saber a la hora de enseñar o de ejecutar. Una última idea, el diplomático en su laberinto. Esto es importante. Yo creo que tenemos que empezar a pensar que el diplomático es un actor dentro de un sistema diplomático y no es solo el cuerpo. Está dentro de un sistema donde a veces hay unos actores vinculados a una línea de trabajo, a veces otra línea de trabajo, pero siempre dentro de un sistema diplomático. La diplomacia pública se incorpora a estas líneas de acción. Yo soy partidario, pues si van a preguntar, de que la diplomacia pública la dirijan los diplomáticos. Son quienes están en la primera línea de la acción exterior, quienes tienen la experiencia, la trayectoria, el conocimiento, digamos, global o la perspectiva 360 de lo que tiene alrededor. Para eso planteo dos elementos, ¿no? El primero es esto que mencionamos o que denominamos el riesgo de desinstitucionalización. Este es un fenómeno, vamos a decirlo, global. No es un fenómeno de Paraguay, no es un fenómeno de España, no es un fenómeno del trumpismo. En todos los regímenes actuales lo que estamos viendo es cada vez más, si me permiten esta expresión, la colonización de los cuerpos de la administración con el ánimo de conseguir algunos objetivos. Yo no digo que esto esté bien o esté mal, yo describo el fenómeno que observo. Y lo que observo es que eso conduce a una desinstitucionalización, que significa ni más ni menos que el diplomático es dejado de lado, que las tareas reflexivas del diplomático son menos valoradas y que se tiende a este fenómeno que vimos, por ejemplo, de romper la doctrina de Estados Unidos con 3 tweets en relación con un asunto que le interesa a España en particular, que son el reconocimiento del Sáhara Occidental. Esa desinstitucionalización para mí es bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque olvida que el diplomático es un profesional de la función pública, porque no tenemos muy claro cuáles son los objetivos a corto, a medio y a largo plazo, porque no tenemos claro qué sucede cuando este mandatario abandona su puesto, qué sucede después, quién se queda en ese puesto, cómo podemos avanzar. Sí. Profesor, disculpe, hay problemas de sonido, me están diciendo, hay gente que no está pudiendo escuchar bien la exposición, se corta un poco. Subo un poco el volumen quizás, a ver qué sucede, a ver qué tal así. Bueno, gracias. ¿Qué tal así? Sí, ahí está mejor. Vale, perfecto. Me queda una última idea y enseguida entramos a preguntas y respuestas y lo que haya quedado menos claro o se haya cortado, pues lo volvemos a explicar y encantado de volver a hacerlo. Permítanme terminar, estaba con esta idea de la cultura, bueno, primero de la desinstitucionalización, que seguro que luego usaré alguna pregunta, y en segundo lugar, permítanme una llamada de atención al cambio de cultura corporativa dentro de los cuerpos diplomáticos, ¿no? Lo que yo he observado en mi trayectoria con 5, 6, 7 cuerpos diplomáticos de distintos países, de distintas latitudes, es que
que hace falta innovar, que hace falta cambiar algunas acciones dentro del ministerio. No soy partidario de que esa innovación venga de fuera, soy partidario de que esa innovación venga de dentro, que sea capaz de liderarse desde arriba, seguramente desde la primera línea, desde embajadores, desde directores generales, para cambiar la manera de ejercer la diplomacia desde dentro. Yo creo que esto es importante. Estamos cerrando. Cierro con esta idea. ¿Cómo veo yo la diplomacia pública en el futuro? ¿Qué le podría recomendar yo en líneas generales a la Cancillería en Paraguay? Pues yo tengo 3 ideas. Una idea es que lo primero que hay que tener es el foco en la agenda, no en los actores. Si nos vamos a los actores, vamos a empezar una estupenda discusión sobre quién tiene la potestad para hacer diplomacia pública, si solo los estados son legítimos, y vamos a entrar en una discusión muy conveniente dentro del derecho internacional, pero muy poco práctica desde el ámbito de la comunicación y las relaciones internacionales. Yo creo que es más interesante poner el foco en la agenda, en los valores. ¿Cuáles son las prioridades de la política exterior de Paraguay en los próximos 10 años? ¿Dónde está, en el segundo elemento, dónde está la gente? ¿Cuáles son las demandas de la opinión pública? ¿Dónde está la sociedad civil? Esto puede cambiar. Hay una dinámica interna que tiene que ver con qué pide la sociedad civil paraguaya y también con la externa, que pide la audiencia local cuando estamos en destino. A veces va a ser con una diáspora, a veces va a ser a través de la relación con universidades o periodistas. Hay que escuchar. Ese es el principio básico de la diplomacia pública. Saber escuchar para poder incorporar estas demandas dentro de la actividad. Y en tercer lugar, y cierro con esto, una defensa apasionada del último metro, ¿no? Del last 3 feet, decía el padre fundador de la diplomacia pública, se me ha ido el nombre aquí ahora. Luego lo comparto. Si no estamos en los últimos 3 pies, si no estamos en el mano a mano, si no estamos en la cercanía, la diplomacia pública seguramente no va a funcionar. Lo que vamos a tener son campañas y permítanme que revuelva esto, ¿no? La diplomacia pública no es una campaña de marketing o de relaciones públicas, es poner al ciudadano en el centro de la conversación, de una conversación que ya es pública, y pensar cómo puedo mejorar mis servicios, cómo puedo darle más cosas, cómo puedo reorientar la diplomacia que yo venía haciendo para hacerla de otra forma, de otro escenario, de otra manera. Voy a concluir aquí con esta presentación, son 5 ideas, con el ánimo de que podamos debatir, compartir inquietudes y repetir aquello que por lo que fuera no se ha escuchado. Dejo de compartir y encantado de que es a lo que hemos venido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Manfredi, por su disertación. La verdad que es muy, muy iluminadora. Yo creo que todos nosotros nos va a hacer pensar mucho todo lo que ha desarrollado. Creo que es muy importante porque no se pierden cuestiones muy teóricas, sino que son bastante prácticas de cara a implementar esa diplomacia pública de la que decía que está establecida en un plan estratégico en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que sin embargo necesitan concreción, necesitan bajar al terreno. Y yo creo que usted hoy nos ha dado muchas pistas sobre cómo implementar, sobre cómo habría que descender a la práctica esa intención que está en el campo de las intenciones, el hecho de que la diplomacia pública cubra estratégicamente todos los aspectos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces le vuelvo a agradecer mucho su disertación y ahora sí le quiero dar la palabra a los que quieran intervenir, que quieran hacer preguntas al profesor Manfredi. Estamos abiertos a que realicen esa intervención. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? A mí me aparece una persona aquí arriba a la derecha. Muy bien, sí. Liz Rojas Arteta. Sí, tiene la palabra Liz Rojas. Adelante.
Muchas gracias, profesor. Me resultó muy interesante todo lo que usted dijo y me dejó pensando en lo siguiente. Me gustaría hacer un comentario y escuchar después su opinión sobre esta idea que tengo. Por un lado, siempre estuvimos los funcionarios diplomáticos, que somos un poco más antiguos ya, con la idea de tener muy en claro aquellos altos objetivos nacionales. Los que, no digo que no sean de interés para la sociedad civil, pero parecería que la sociedad civil está hoy más interesada en oír al menos cuestiones más cotidianas. Una Cancillería quizá pequeña y con escasos recursos como la nuestra, ¿será que es posible realizar ambas tareas? Porque al final el número, tanto de los recursos en general, el número de personas, el tiempo, el esfuerzo, etcétera, siguen siendo los mismos y tenemos en paralelo aquellos objetivos macro que por supuesto hacen a la República del Paraguay como tal, pero al mismo tiempo y en paralelo bajar a tierra a esas cuestiones más cotidianas que son las que nos pondrían quizás en la retina de la sociedad civil. No sé cómo hacerlo. ¿Eso es posible, profesor? Gracias. Muy bien, embajador, ¿voy contestando así uno a uno o Sí, como quiera? yo creo que sí, que directamente después de cada intervención le va respondiendo, profesor. Vale, perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la intervención. Liz, tuteamos así, si le parece, y le doy mi opinión sobre cómo yo veo esta idea, ¿no? Por supuesto, la escasez de recursos es perpetua. Yo nunca he conocido un momento de crecimiento y eso vale para Paraguay, vale para España, vale para muchos de los otros países con los que he trabajado, ¿no? Yo decía, la diplomacia pública principia en saber escuchar. Entonces yo, ¿qué le puedo recomendar? Trabajar la escucha activa, saber qué interesa a la opinión pública, tanto dentro como fuera, a la opinión pública paraguaya, de cuáles son las preocupaciones que puede tener y cómo se conectan con la acción exterior del país. Es decir, bueno, pues esto está muy alejado. A mí qué me importa lo que pase con Taiwán o con Crimea o con no sé dónde. Vale, pues habría que explicar, esto sucede aquí, conecta con aquello y aquí está Paraguay defendiendo este interés por estos motivos. Hace falta mucha didáctica, hace falta mucho trabajo didáctico y saber explicar, saber conectar los puntos principales que efectivamente suelen ser muy abstractos, ¿no? De hecho, en toda la cultura norteamericana, esa idea del interés nacional, bueno, si esto vale muy bien, ¿y esto en qué consiste? ¿No? Esto, ¿cómo se va al libro para aprenderlo? ¿No? Y luego, en segundo lugar, permítame siempre estar atento a los paraguayos en el exterior. Al final, en mi experiencia, siempre tienen las mismas preguntas, que tienen más que ver con cuestiones prácticas, con cuestiones consulares, con cuestiones de día a día, con cuestiones que con esas perspectivas de largo plazo. Yo creo que eso también es importante. Hay que saber defender el valor del servicio exterior, lo que cuesta tener una red, lo que cuesta para un ciudadano que está en el exterior tener una red y el valor que eso le genera como ciudadano. Yo creo que esto hay que explicarlo muchas más veces, porque mi experiencia es que cuando se explica, el ciudadano en el exterior lo valora muy positivamente. De repente descubre que tiene una puerta a la que llamar cuando tiene una emergencia, cuando tiene un problema, cuando tiene algún asunto que suelen ser los que suelen, por las razones por las que suelen llamar, quiero decir, ¿no? Yo creo que esas dos líneas, ¿no? De explicar lo abstracto, cómo conecta con el día a día de la política nacional y cómo conectar en el exterior para hacer ver el valor de esos servicios, yo creo que esas son dos líneas de trabajo razonables. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias, profesor. Ahora le doy la palabra a Fabián Ibarra. Gracias. Gracias. Sí, bueno, me quiero enfocar en una de sus láminas. Creo que me llamó mucho la atención es la contextualización de la diplomacia pública cuando hablamos que estamos en un mundo cambiante, ¿no?
mencionábamos cómo se van, usted mencionaba cómo vemos la diplomacia pública, que podría desempeñar un papel importante, ¿verdad?, en este mundo globalizado, que se caracteriza, yo veo, por dos cosas. Por un lado, la política interna, vemos que influye cada vez más en la política internacional, como también vemos que la política internacional cada vez se vuelve más importante en la toma de decisiones a nivel nacional. Que en ese contexto lo que a mí me gustaría pensar con usted, y si podemos debatir un poquito, es cuáles son los desafíos que enfrenta la Cancillería, su academia diplomática, para la formación y la práctica de la diplomacia pública en este mundo actual, y qué rol podría tener un centro de estudios internacionales y diplomáticos como Benjamín Aceval en formar estos metamensajes de la diplomacia paraguaya, y también en conectar y generar esos nodos de relacionamiento con la sociedad paraguaya, e ir incorporando también de manera más activa dos vías, cuáles son las expectativas y los intereses también de la ciudadanía, para que la diplomacia pública no sea solamente una cuestión de una vía, donde nosotros estamos informando cuál es el valor de la diplomacia, sino también dando valor a la ciudadanía en la formación de la política externa paraguaya. Esa es mi pregunta, y agradezco su respuesta, profesor. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Fabián, por la pregunta y por plantear estas ideas, ¿no? Se me ocurren dos o tres respuestas, ¿no? Sobre la formación. Lo primero que yo diría es que la formación no se acaba nunca, porque lo que sabemos hoy luego hay que actualizarlo, luego hay que incorporar ideas, luego hay que comparar herramientas, luego hay que comparar más cosas. Para mí hay un básico que tiene más que ver con estrategia que con herramientas. Esto en el mundo digital se dice, ¿no?, el método POST. Primero las personas, luego las organizaciones, las estrategias y luego solo al final la tecnología. En mi experiencia, lo que yo he observado es que muchas veces ponemos el foco en tener, para entendernos, vamos a crear un canal en Facebook para tener un canal de relacionamiento con la sociedad, pero nadie ha pensado que esto, oye, pues hay que tener una persona ahí tecleando, respondiendo, actualizando los contenidos. Esto cuesta tiempo y dinero, ¿no?, que mencionamos en el recurso. Por eso lo primero es pensar bien la estrategia, y por eso mi defensa apasionada de que la diplomacia pública principia en la Cancillería. ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuáles son nuestras 2, 3, no hacen falta más, de verdad, 2, 3, 4 ideas fuerza? Si tenemos eso, con eso tenemos muchísimo avanzado. Para esto, completando la respuesta, hay que apoyarse en muletas que nos sirvan para avanzar yo le llamo la diplomacia de las ideas, otro le puede llamar de otra manera. Es decir, al final tenemos que pasar del abstracto a lo real, y eso se hace con think tanks, con centros de estudios, se hace con cátedras, se hace con universidades, se hace con generación de conocimiento, que sería esa idea de la diplomacia de las ideas. Generar conocimiento significa poder, un poco en línea con lo que mencionaba o preguntaba Liz, esas ideas abstractas de para qué sirve nuestra presencia en este acuerdo o en el otro, llevarlo a ideas concretas, porque esa generación de conocimiento nos va a permitir que los periodistas se interesen por nosotros, que los periodistas locales, que al fin y al cabo son intermediarios con la opinión pública, se interroguen acerca de las cuestiones internacionales. Es evidente que esa idea de la política interior y la exterior es una idea vieja. Ya no existe eso. No existe porque las fronteras existen, por supuesto, pero en realidad el comercio internacional es comercio local. La agricultura tiene consecuencias para el comercio exterior. La identidad de las jóvenes generaciones se proyecta más en redes digitales que en tradiciones. Al final, todo eso está mezclado. Por tanto, seguir separando es un poco intentar que la ley de la gravedad no ejerza su función, ¿no? Para mí, un centro de pensamiento, un centro como el Benjamín Aceval, lo que tiene que intentar producir es ideas, aterrizar las ideas abstractas en medidas concretas. Y cuanto más orientado a la política pública, mejor. Cuanto más orientado a soluciones, a ideas. Yo no creo que un think tank tenga que ser el espacio para quejarse de la falta de recursos, y si pudieran, no, oye, con lo que tenemos, ¿dónde podemos ir? Con lo que tenemos, ¿dónde
podemos avanzar? Con las ideas que nos interesan dentro de esa hoja de ruta, ¿qué necesitamos? ¿Dónde podemos avanzar? Yo creo que eso es lo que yo le pediría a un centro como el Benjamín Acebal. Gracias. Muy bien, gracias, profesor Manfredi. Le doy la palabra a la embajadora Cintia Filártiga, que pidió la palabra. Ven cómo hay que ir a los últimos 3 pies al final. Es Murrow, Edward Murrow, era el periodista, que se me había ido el nombre. Perdón, pero tengo un problema técnico. Muy buenas tardes a todos, ¿me oyen bien? Perfectamente, adelante, Cintia. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar al profesor Manfredi por esta excelente charla que realmente nos entusiasma y además es una idea recurrente que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Por otro lado, al CEIS por posibilitar este espacio de conversación y de aprendizaje. Bueno, profesor Manfredi, obviamente sus conceptos y sus aportes han sido sumamente ricos y yo no quiero tomar mucho tiempo. Como se dijo, la diplomacia pública es el resultado de una estrategia de comunicación que tiene que estar alineada a la imagen y a la proyección del país que nosotros aspiramos y que queremos. En ese sentido, creo que de alguna manera hemos hecho algún avance en el Paraguay porque por lo menos tenemos una hoja de ruta que es el Plan Nacional de Desarrollo, estamos muy comprometidos con la Agenda 2030 y también a nivel institucional, como ya lo mencionó el colega Salvador Medem, tenemos un plan estratégico institucional que también es un avance que nos marca un camino y unos objetivos más claros y más tangibles. Sin embargo, como usted bien dijo, para implementar esta diplomacia pública hace falta una convicción y una voluntad política que son ineludibles para tener los recursos necesarios, destinar recursos humanos capacitados, formar gente y tener los recursos financieros necesarios también para contar con esos equipos y llevar adelante este tipo de herramientas. Eso por un lado, ya como sabemos, tenemos algunos límites, pero además la diplomacia pública debe ser el reflejo, me parece a mí, por lo mismo que se estaba diciendo, de que cada vez hay más interacción y más influencia de lo internacional en lo nacional y viceversa, tiene que ser no solo el reflejo de la acción del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que además debe reflejar de alguna manera la gestión global del Estado. ¿Y qué pasa si a nivel interno nosotros podemos tener en la Cancillería una idea muy clara del relato que queremos transmitir, de los valores, de la identidad y de la imagen país que queremos proyectar, pero a nivel interno no tiene esa validación que se quería, primero que nada, a nivel público, oficial, y segundo, con la sociedad civil. Me parece que cuando el escenario está dificultado porque la misma gestión no es lo suficientemente articulada, nos cuesta un poco construir esa narrativa más con visión integral de país y eso también genera que la comunicación sea uno de los campos más frágiles de la gestión del gobierno. ¿Qué hacemos al respecto? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, embajadora, por esta pregunta. A mí se me ocurren 2 o 3 ideas, ¿no? Lo primero, yo les voy a animar. Hay una hoja de ruta, está incompleta. Bueno, ya hay un documento para discutir. Ya hay un paso para dar. Ya tenemos unas ideas sobre el papel. Eso, créanme, es lo más importante. En el caso de España, en mi experiencia, hasta el año 2012 no se empezó a debatir esto. Es decir, hasta el año 2012 no había esta discusión. Por tanto, tener una discusión ya es un avance gigantesco respecto a no tenerla.
Yo creo que el proceso de aprendizaje, y esta es mi experiencia en la administración pública, es muy lento. Precisamente porque es muy lento, tener una hoja de ruta ya es, me parece, un paso de verdad enorme, ¿no? Algunas ideas o recomendaciones que yo les puedo dar. Bueno, recomendaciones quizás es excesivo. Algunas experiencias que yo he visto y que creo que son positivas. Lo primero que hay que tener es claramente la idea de que esto va desde arriba hacia abajo, en línea con lo que señalaba la embajadora. Esto no es una iniciativa suelta de alguien que ups, se coló, de alguien que en un momento dado tiene este capricho y ahora se deja de hacer. Esto es lo que yo mencionaba como riesgo de desinstitucionalización. Esto es el riesgo. El riesgo es que no hay continuidad. Cuando se marcha esa persona, ¿quién se ocupa de esto? Cuando se marcha esa persona, el proyecto se abandona o como fuera esto. Por eso la diplomacia pública tiene que ser una política pública, porque tiene que venir desde arriba, tiene que contar con el apoyo de la presidencia, seguro que hay que pelear los recursos con Hacienda, seguro que hay que pelear los mensajes clave con determinados ministerios que tienen más proyección exterior que otros. Hay, pues eso, economía, comercio, seguro que tienen algo que decir, pero a lo mejor la parte que tiene que ver con las migraciones o las áreas ministeriales que tienen que ver con la cultura. En fin, hay mucha gente que tiene que consensuar esos debates. El error que yo he observado en mi experiencia en los últimos 15 años es, bueno, pues como somos muchos actores, vamos a poner 50 líneas maestras. Bueno, eso no va a funcionar. Yo decía en la última diapositiva, pensemos en temas, pensemos en agendas, no en actores. Porque si no, si cada actor quiere poner 3 líneas, al final van a obtener ustedes una hoja de ruta con 200 líneas de acción y ya sé yo que no hay financiación para eso ya lo sé yo. Permítanme que les comparta otra experiencia positiva, una línea de acción, embajadora. Pensar en un proyecto piloto, en 1 o en 2, no hace falta mucho más. Si funcionan, va a ser más fácil convencer a Presidencia y Hacienda, que al final es donde está el dinero y donde está el poder, del éxito para poder avanzar. Un proyecto piloto en una embajada no demasiado grande, que pueda tener estos recursos, pero que no sea la más grande, porque normalmente va a tener menos flexibilidad. Mi experiencia con los proyectos pilotos es que si funciona, el resto los va a copiar. Mi experiencia es que, por eso otra vez permítame que sea tan insistente con la desinstitucionalización, por eso la tienen que llevar a cabo los diplomáticos, porque los diplomáticos entre ellos se conocen y se van a llamar. Va a ser más fácil que la embajadora llame al embajador, oye, ¿cómo estás haciendo esta campaña en redes que veo que funciona muy bien? Oye, esto que has hecho con los periodistas en tu destino, ¿por qué te ha funcionado? Oye, ¿cómo estás haciendo para tratar a la diáspora en Facebook? Por eso es importante que esta conexión sea entre profesionales del cuerpo, no sea una campaña de publicidad que hemos contratado, cuando se agota el presupuesto, se marcha el conocimiento. Por eso es importante, por eso hay que institucionalizar, por eso hay que dar canales, por eso hay que identificar esas voluntades. Último comentario que hago en relación con su pregunta, embajadora. Hay que buscar quiénes son esos voluntarios y perseguirlos y que lideren esos proyectos. Si tenemos 2 o 3 proyectos pilotos, me explico, pues uno en Europa, otro en una línea más de diplomacia cultural y otro en una cosa pequeñita que estamos haciendo en no sé qué parte del sudeste asiático, pues a lo mejor tenemos 3 experiencias muy distintas que nos permiten luego ya tomar las decisiones que sean relevantes, descartar, priorizar, lo que fuera. Esa es mi experiencia. Gracias. Muy bien, gracias, profesor. Están pidiendo la palabra desde la sede de la ADEP, no sé quién concretamente. Entonces, doy la palabra a la ADEP. Gracias, Salvador, y gracias, profesor Manfredi, también por la excelente presentación. Soy Raúl Silvero y quisiera referirme también, pedir su parecer, su opinión al respecto, profesor Manfredi, porque nosotros estamos en un proceso, podríamos decir, de legitimación y consolidación de la carrera diplomática en el Paraguay. Entonces debemos
hacer comprender la importancia de la diplomacia y como instrumento de desarrollo para un país como el nuestro, en vías de desarrollo. Entonces, digamos, una cuestión, yo creo, crucial también, porque tiene que ver no solamente con el relacionamiento con la sociedad civil, sino fundamentalmente con los políticos, con la clase política. Con la clase política siempre tenemos que tener un diálogo constructivo, porque ambos, digamos, tenemos, por supuesto, el gran objetivo, la meta de que el país esté cada vez mejor, buscando el bienestar de todos. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos fortalezas y debilidades. Y bien podríamos visibilizar más nuestras fortalezas y tal vez ahí estemos también en muchos retos todavía, en un camino por andar. Y usted dio, por ejemplo, algunas indicaciones, y también mis colegas que tomaron la palabra con anterioridad ya mencionaron, en el sentido de que sí tenemos que tener estrategia, tenemos que tratar de hacer comprender más nuestra carrera, pero creo que además de la sociedad tenemos que legitimarnos, digamos, teniendo una relación activa con la clase política, además de la interacción que podamos tener también con la sociedad civil. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Estaba aquí porque se escuchaba un poco de fondo, pero creo que he entendido bien un poco la intervención. Muchas gracias. Aquí mi experiencia es la siguiente. La clase política puede tener una idea, puede tener la otra. Yo creo que los cuerpos diplomáticos pertenecen a la administración y se deben al público, se deben a la sociedad. Por tanto, lo que hay que intentar es identificar activos dentro de la sociedad que nos hagan partícipes o que validen nuestro trabajo, ¿no? Por eso yo creo que la herramienta para conseguir este objetivo es la diplomacia pública, que tiene un destinatario local. Esto es lo novedoso. Lo novedoso es que de repente no es solo una audiencia extranjera, sino que tenemos que hacer ver a nuestros propios públicos que las decisiones que tomamos en materia de política exterior afectan al desempeño del país, a esa salida o ese desarrollo económico, o esas relaciones con los vecinos, o ese liderazgo, ¿no?, en Mercosur o en las relaciones comerciales con China o con Estados Unidos, con la Unión Europea. Y para eso necesitamos aliados locales, porque si la sociedad civil presiona, ayuda, va a ser más fácil validar nuestro trabajo, va a ser más fácil que se reconozca el éxito de nuestra misión, va a ser más fácil, como dirían los anglos, ¿no?, que se valore el servicio público, ¿no? El value for money, ¿no? ¿Dónde está el valor que estoy creando por los impuestos que pago, ¿no? Yo creo que esa conexión o esa pata con la sociedad civil para mí es fundamental, y la lista la hemos mencionado antes. Pueden ser las ONGs, pueden ser las universidades, las cátedras, las escuelas de actividad, pueden ser las organizaciones de empresarios, los sindicatos, algún think tank, los periodistas. Todos estos nos tienen que ayudar a impulsar nuestra visión. Esa sería un poco mi idea. Bueno, profesor, creo que nos pasamos ya del tiempo que habíamos estipulado para las preguntas. Yo creo que eso es la mejor demostración del interés que y que estamos muy al principio de esta tarea de construir una diplomacia pública para el Paraguay, pero como usted dijo, por lo menos ya tenemos un documento inicial que es un buen punto de partida
construir esa diplomacia pública. Yo a partir de ahora le quiero dar la palabra ya a la directora del SEID para cerrar esto, pero no, yo quería aprovechar, ya que voy a hablar por última vez, aquí agradecerle, profesor, y profesor Manfredi, por por la charla de hoy, y tal vez ya atreverme a decirle que nos encantaría poder continuar esta charla, porque esto es solo el principio de una tarea que es muy importante para el Paraguay, porque como mencionaba, la diplomacia pública forma parte del poder blando paraguayo y es algo a lo que debemos apostar mucho. Entonces le doy la palabra a la embajadora Elena Felipe. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Tuvimos problemas técnicos con la cámara, con dos aparatos diferentes. Pero bueno, fue muy interesante la charla, profesor. Realmente valoramos mucho que nos haya proporcionado este tiempo para compartir con nosotros. Creo que los lineamientos que nos dio son muy interesantes y sería objeto de un debate interno, ¿verdad? Para poder ver cómo lo que usted planteaba nosotros podríamos ir materializando. Pero rescataría algunas cuestiones como el hecho, y que es lo que el punto del debate de hoy, el ciudadano como el centro, el enfoque, el centro de discusión, y también eso hace que justamente la diplomacia tenga mucho que ver con el día a día, ¿verdad? Entonces, ya es ahí en donde me parece que tiene que haber una evolución, ¿verdad? Con respecto a lo que tradicionalmente, de la forma tradicional en la que nos manejábamos, y creo que en ese sentido, y tenemos que ser sinceros, hay divergencias también de criterios, ¿verdad? Porque de alguna forma lo que se plantea con una diplomacia pública es la transparencia. Y muchas veces, por lo que tradicionalmente se entendía por diplomacia, la diplomacia tiene un carácter de reserva que hoy por hoy tendríamos que manejarlo, por lo menos si es que igualmente vamos a tener que seguir desenvolviéndonos en ese marco tradicional de reserva y discreción, pero con transparencia. A lo mejor lo que tendríamos que desarrollar nuevos mecanismos para adaptarnos a esa circunstancia, y también sabemos que hay diferencia por eso de criterios en cómo hacer esa adaptación, ¿verdad? Que creo que es el punto también central de debate. Y también rescato eso que usted decía, el tema de la diplomacia pública, que muchas veces se confunde con el marketing, ¿verdad? Esto no es marketing, esto es hablar de políticas públicas y ver cómo nosotros vamos con una hoja de ruta bien definida hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Con esas preocupaciones que tiene el ciudadano, común, y en ese día a día. Y por último, por supuesto, me pareció muy importante lo que usted decía, cuál es la labor de un think tank como el que nosotros estamos construyendo en este campo, y cómo bajar a tierra las ideas, ¿verdad? Porque sobre todo lo que hace un think tank es la elaboración de ideas y cómo eso podemos, es decir, dejo esa constante que usted dice, bajar a tierra el ciudadano, el día a día, ¿verdad? Y por último, para eso me parece muy pertinente también, y una idea que tendríamos que sondear, es lo del proyecto piloto, ¿verdad? Y de alguna forma un tema transversal, y esta descoordinación que un poco hacían alusión en los colegas, de esta necesidad que usted decía, necesitamos tener una imagen única. Me parece que en los países también en donde estamos construyendo institucionalidad es que donde se registran también, donde tenemos más problemas de descoordinación, ¿verdad? Eso me parece que son caminos que vamos a ir recorriendo,
y en la medida que construyamos también mayor institucionalidad, podemos construir una diplomacia pública y una imagen del país más homogénea y con una mejor coordinación. Entonces, rescato sus palabras, profesor, espero haber hecho una síntesis sobre la cual podamos seguir dialogando, y bueno, también tomo ese compromiso que me decía usted, de repente poder seguir en otros conversatorios y en otras charlas, a lo mejor tratar algunos aspectos que usted mencionó hoy. Muchísimas gracias y le cedo la palabra para despedirnos. Muy bien, muchísimas gracias, embajadora, por la invitación. Estoy encantado de poder colaborar, ayudar, poder continuar esta conversación. Yo creo que es un momento interesante. Yo de verdad les animo y les felicito, porque pienso que un primer paso ya es mucho, de verdad. No sé si es que soy muy optimista, que también puede ser, pero pienso que el hecho de tener esta conversación, el hecho de intentar aclarar conceptos, el hecho de intentar tener una estrategia, ya es ponerse delante del espejo y pensar que algo tenemos que hacer para mejorar nuestra diplomacia. Así que yo les felicito por ello y espero que podamos seguir conversando en el siguiente nivel. Así que muchísimas gracias y nada, ahí les he dejado mi correo a su disposición para lo que necesiten. Ahora sí les vemos. Ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Manfredi. Hasta luego. Buenas tardes.